Bienvenido a El Hilo. Pues mi nombre es Mike Peñaflor. Mi nombre es Miguel Alfredo Hernández Peñaflor, pero generalmente mis amigas, mis amigos me dicen Mike. Y pues actualmente soy el secretario de Acción Juvenil de la Ciudad de México. Pues la verdad es que ha sido una experiencia muy padre porque fue una encomienda que busqué por mucho tiempo lograr. En Acción Nacional tenemos la oportunidad de los jóvenes elegir a través del voto quién va a ser nuestro dirigente. Y bueno, yo en mi caso estuve trabajando durante casi 12 a 13 años para poder lograr este encargo, y justamente lo que hemos venido haciendo en este año y medio más o menos de secretaría es justamente el trabajo con las y los jóvenes para que se sientan representados en un partido político. Yo antes de estar en política o de dedicarme a esto, pues me dedicaba exclusivamente a la escuela, como muchos jóvenes, y empecé a trabajar en un McDonald's. No sé si se pueden decir marcas, pero bueno, estaba en un McDonald's y la verdad es que estaba muy chavito, y la experiencia que viví ahí, pues la verdad fue muy complicada porque veía en jóvenes de 16, de 17 años que estaban muy preocupados por mantener o por llevar un dinero a casa, y los sueldos eran muy mal pagados. Como esa situación y como esa empresa hay muchísimas otras, ¿no? Y entonces me empecé a dar cuenta de una desigualdad muy grande que hay en nuestro país y que debemos de combatir. Entonces le pregunté a una prima: oye prima, ¿tú dónde estás? ¿En qué partido político estás? ¿Qué estás haciendo? A mí me gustaría contribuir para hacer algo por mi país. Y me dijo: bueno, hay una área de jóvenes que te va a encantar, que es Acción Juvenil, que está dentro de un partido político que es Acción Nacional. Chécate unos videos del Maquillo, no sé si se alcanza a ver el Maquillo acá, pero es justamente esos videos en una computadorcita de estas. O sea, yo te estoy platicando de eso hace 12, 13 años, que pareciera que es muy poco, pero a la vez es hace bastante tiempo, en donde tenías que cambiar el cable del teléfono para poder estar en internet o para poder usar la línea telefónica. Y entonces en ese momento, en esos breves videos de YouTube, donde YouTube se tardaba años en cargar, yo decidí empezar a ver videos de Acción Nacional, y luego fui a tocar las puertas de un comité de mi partido, y justamente así entré al Partido Acción Nacional. Bueno, pues la principal es justamente la causa de la desigualdad. O sea, creo que algo que todos los jóvenes, las y los jóvenes que se dedican a esto, algo que no deben de perder es su esencia. Porque su esencia es prácticamente la naturaleza por la cual están trabajando y por la cual están haciendo pues todo su quehacer político. Entonces, desde mi perspectiva, una de las cosas que he planteado es justamente seguir trabajando a favor de los ciudadanos, de las vecinas, de los vecinos de aquí de Álvaro Obregón. Yo siempre he vivido aquí o he radicado en esta alcaldía, y pues más allá de un cargo político, ¿de qué manera puedes contribuir para que tu comunidad esté mejor, esté más segura, tenga un mejor medio ambiente, o de qué manera puedes contribuir para que la economía de esas personas esté mejor? Y creo que eso es de lo que se trata y por lo que estamos aquí. Pues bueno, en 2018 fue una situación que creo que muy pocos esperaban, pero que era muy previsible. O sea, la verdad es que las mexicanas y mexicanos estaban hartos de la situación previa a lo que se estaba viviendo en ese momento. O sea, la corrupción, la impunidad que se vivía, la violencia que se sigue viviendo. Bueno, ojalá y eso solo se hablara en pretérito, pero no está en el pasado, eso sigue ocurriendo. ¿Qué ha ocurrido con Acción Nacional? Pues que se ha posicionado como la principal fuerza opositora, pero no solamente eso, es la principal alternativa democrática que tiene propuestas muy claras. Por ejemplo, en materia económica, el ingreso básico universal, que ha sido una propuesta que ha empujado Acción Nacional desde 2018, y que ahora más que nunca es muy importante plantearla con la suma de los demás partidos políticos. Creo que ha sido otra de esas causas que le ha permitido a Acción Nacional el sumarse a las iniciativas de partidos que tampoco están de acuerdo y hacer un frente a esta mayoría que llegó en 2018 y que ya nos hemos dado cuenta que ha sido un desastre. Ha decidido tomar dinero de todo lo que tenga a su alcance, de las arcas públicas, y pues obviamente eso ha ido en detrimento de los mexicanos. Ricardo Anaya para mí es un ejemplo de un hombre trabajador, preparado, que ha estudiado mucho acerca de la situación que se vive en México, no solamente desde que estaba en Querétaro, sino cuando estudió su doctorado en la UNAM. La verdad es que es un personaje muy necesario para la política de nuestro país, porque debe de haber contrapesos.
Y creo que su juventud, la experiencia que ha tenido, me parece que es muy necesaria en este momento político que estamos viviendo. Y para Acción Nacional, naturalmente, ha sido bienvenido porque justamente pues él representó a los panistas dentro de la boleta electoral y fuimos a votar por él. Y naturalmente es necesario e importante que él se involucre nuevamente a la vida pública de este país. Pues mira, Felipe y Margarita han sido parte fundamental en la historia de Acción Nacional. O sea, la vida del PAN no se podría entender si no hubieran caminado o recorrido los comités municipales y los comités estatales, tanto Felipe Calderón como Margarita Zavala. Y creo que ahora que se ha visto que las instituciones judiciales corren el riesgo de caer bajo el yugo del gobierno federal y del Poder Ejecutivo, es importante unirnos toda la oposición posible que tenga una alternativa, una propuesta. Y creo que si en Acción Nacional cabe todavía Felipe y Margarita y ellos deciden regresar, bueno, tienen que buscar la manera de sumar y dentro de Acción Nacional, pues las dirigencias tratar de incluirlos. Es un poco una pregunta capciosa porque pueden resultar, primero, unos charlatanes, ¿no? O sea, pueden ser charlatanes como Manuel Bartlett, que ha ido saltando de sexenio tras sexenio y bueno, ya vimos que tiene más de 23 propiedades, no ha declarado ninguna. Tenemos a una Rocío Nale que se para enfrente de los diputados bajo protesta de decir verdad y dice cuánta mentira le viene a la boca. O se pueden parar como Irma Heréndira, que pues no da ningún resultado y hasta el momento no hay ningún corrupto que esté atrapado. O peor aún, que haya alguno que te suelte la chamba, como Alfonso Durazo, que hizo un mal papel y que se va con más de 65,000 víctimas de una guerra que continúa en nuestro país. La verdad cuesta mucho trabajo entenderlos, entonces yo me fui un poco más a las bases, ¿no? O sea, me voy un poco más a lo que yo creo que puede ser un cambio probable para esa estructura, porque finalmente es un partido que ya está y que ya está gobernando. Lo que hay que entender es quiénes pueden convertirse en una alternativa dentro de ese movimiento. Y hay un chavo que conozco que se llama Saúl Castañón y que me parece él un joven que tiene mucho talento y que ojalá pueda hacer bien las cosas, que no se deje guiar por estos ejemplos, malos ejemplos que doy y que pues obviamente han sido un lastre para el país. Primero, la 4T no existe. O sea, la 4T no es más que un eslogan de marketing. Eso hay que dejarlo muy claro. Ellos ni representan una cuarta transformación del país y ha sido evidente que lo único que se han dedicado es a quitarle el dinero a los mexicanos para pasarlo a manos del presidente y que él determine repartirlo a cuanta gente él quiera. Eso es a lo único que se han dedicado en este gobierno. Entonces, en lugar de hablar de una 4T, podemos hablar de un régimen. Porque nos hemos dado cuenta que tenemos un régimen autoritario donde hay un presidente que todos los días a las 7 de la mañana se dedica a denostar a la oposición, a denostar a los medios de información, a atacar a la prensa libre de cualquier índole. O sea, tenemos un presidente que se dedica todos los días a hablar mal de quienes lo critican o de quienes opinan distinto a él. Y por eso este régimen se caracteriza por ser un desastre en cualquier rubro en el que tú me quieras decir, o sea, en el rubro social, en el rubro en materia económica, en materia de seguridad, no hay ninguna sola cifra que nos diga que estábamos o que estamos mejor a como estábamos antes. Y eso es muy preocupante porque ese no debe de ser el rumbo que debe seguir nuestro país. Pues mira, creo que para todos los partidos debió de haber existido un proceso de reflexión y de autocrítica. O sea, no creo que para ninguno, y no creo que ninguno hoy te pueda asegurar que tiene un voto duro. O sea, creo que eso es algo que parte de una autocrítica de lo que ocurrió en 2018. A partir de eso es como tú puedes consolidar una propuesta nueva rumbo a las próximas elecciones que vamos a vivir en 2021. Lo que me parece es que Acción Nacional ha tenido muy claros sus principios, su filosofía humanista, ¿no? Sus prácticas, sus principios que hoy le han dado pues, seguimiento a casi 81 años de historia, que no son cosa menor. O sea, somos el partido más longevo de nuestro país, pero también el partido más consistente. Acción Nacional no nace desde el poder, nace desde la oposición y a partir de eso es como podemos construir una alternativa para las próximas elecciones.
En lo particular, creo que en la situación que estamos viviendo en México en este momento y observando también casos personales y sabiendo de situaciones en las que yo he visto de primera mano cómo sufren el dolor quienes hoy están enfermos por una enfermedad muy grave que no está siendo atendida por el gobierno, al contrario, hay un desabasto de medicamentos, por ejemplo, para niñas, niños con cáncer. Creo que es importante legalizar la marihuana para el uso medicinal, ¿no? Creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos permitiría pues hacer un poco más o menos complicado el sobrellevar la carga de esta situación, y que pues a mí me queda claro que el gobierno no ha planteado ninguna solución para este tipo de problemas, al contrario, ha generado más, hay un desabasto brutal. Incluso el día de hoy aprobaron pues asignarse o tomar 33,000 millones de pesos de un fideicomiso que iba dedicado, por ejemplo, para apoyar a personas con VIH, ¿sí? O sea, estamos hablando de personas que están enfrentando una batalla por su vida contra el cáncer, contra el VIH, y ahora tienen que enfrentar otra contra el gobierno que no le puede abastecer, como debería de ser, de los medicamentos para atenderse. Por ahora creo que lo más importante es autorizar o buscar la manera de que se autorice el aspecto medicinal y avanzar en debates, en foros que nos permita entender si es el momento o no para México de que sea lúdica el uso de esta sustancia. Yo no estoy de acuerdo en que estemos quizás debatiendo de ciertas situaciones que atienden a un espectro muy específico de la población, cuando hay ciudades enteras que están tomadas por el narcotráfico, o cuando hay regiones completas que están viéndose azotadas por la desigualdad y la pobreza. Tenemos que entrarle de lleno también a esos temas. No quiere decir que unos sean más importantes que otros, pero me parece que unos están o necesitan atenderse por mayor urgencia y quizás por mayor importancia. Pues me parece que ha sido una lucha que se ha venido haciendo desde hace muchos años, que me parece muy importante. Creo que hoy más que nunca debemos de pugnar por el respeto a los derechos humanos, sobre todo sabiendo que existen todavía casos de discriminación en nuestro país, y muy preocupante, por ejemplo, CONAPRED, que es pues el consejo que existe justamente para prevenir la discriminación, fue uno de los logros que se institucionaliza en el primer gobierno presidencial de Acción Nacional. Y justamente en ese sentido es la preocupación de saber que un presidente como el que tenemos ahora decida con la mano en la cintura desconocer el trabajo de esta institución e incluso buscar desaparecerlo, porque hasta eso ha llegado. Creo que ahorita es muy importante buscar en todos los espacios, en todos los espectros, el punto de encuentro para poder construir un mejor país. Y me parece que la lucha que se está dando por parte de la comunidad LGBT, que me parece que eso ya ha quedado establecido por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y las interpretaciones a la ley que ha hecho, creo que es muy importante respaldarlas para que esta lucha se siga construyendo y se siga dando en el país. Sí, totalmente. Pues mira, ahorita en tiempos de COVID no son tantos como antes. Quisiera decir que son muchos, pero no. Por ejemplo, hay días en los que hago ejercicio, me gusta hacer cardio. Entonces, por ejemplo, hoy me levanté a las 6 de la mañana, me puse a hacer ejercicio, me fui a hacer unas actividades del partido que me pidieron, estuve en Zoom, en sesiones haciendo trabajo. Me gusta leer, es una práctica que trato de hacer todos los días. Lamentablemente a veces pienso que nos bombardea mucha información en las redes sociales que deberíamos de no leer, pero bueno, también eso lo leemos. Me gusta nadar, es una de las actividades que desde niño mi familia siempre me llevaba a nadar, y creo que eso era algo que a mí me ha latido siempre. Me gusta estar con mis amigas y con mis amigos. La verdad es que he buscado en mi grupo de amigos un espacio también donde no se hable de política y donde pudiéramos dialogar y pues estar con mi familia. O sea, al final creo que una de las cosas más importantes es disfrutar un domingo familiar, estar desayunando en casa, y esas cosas pues no pasan siempre, entonces hay que procurar los espacios y los momentos cuando ocurren. Pues creo que va a haber Mike Peñaflor en el 21, en el 24, en muchos años, o sea, no nomás uno. En la boleta, mira, no lo sé, la verdad es que me gustaría decirte con la mano en la cintura, sí voy a ser candidato a algo, pero creo que eso es
algo que por ahora se está trabajando. Me parece es importante el prepararse. Había una frase que, si mal no me recuerdo, decía Pancho Barrios, que fue el primer gobernador del PAN en Chihuahua, y él decía que una de las peores cosas que puede hacer un servidor público es llegar a un cargo sin estar preparado para llegar a ese encargo. Entonces hay que prepararse. Me gusta seguir estudiando, me gusta pues estar en los diplomados, en las capacitaciones, y a partir de eso entonces sí decirte pues sí le entro o no. Entonces creo que es fundamental el prepararnos para cualquier encargo, sea cual sea, y en el momento que se requiere. Soy alguien muy perseverante. Me gusta mucho talachar, estar trabajando, picando piedra. Creo que es una palabra que podría caracterizar parte de mi vida. Me gusta ser muy alegre, me gusta divertirme, estar con mis amigas, con mis amigos. Y otra de las cosas que me parece que podría ser muy característico de mí es que vivo con mucha intensidad. Lo que pienso, lo que creo, lo que hablo, lo que digo, lo llevo así, y creo que eso me ha permitido de cierta manera seguir adelante en el ámbito político, que no es nada sencillo en nuestro país, pero creo que es importante hacerlo. Generalmente cuando nos dicen den un mensaje para los jóvenes, se repite el mismo de participen, es importante que lo hagan. Pero creo que ahorita sí hay un llamado de atención. O sea, la situación en México se ha vuelto realmente preocupante. Se ha vuelto preocupante en el ámbito de seguridad. Vivimos con mucho miedo en nuestro país. A mí me parece inaceptable que vivamos en un país donde estemos con la preocupación de saber si una hermana, si un hermano, si nuestra novia, nuestro novio, si nuestros papás llegan un día a casa o no llegan. Eso no ocurre en algunos países del mundo, y en México no debería de ocurrir. También me preocupa mucho que, derivado de la pandemia, haya quienes hoy no tengan para pagar pues la renta de su casa, que no puedan pagar pues el negocio en el que habían emprendido sus sueños, que hayan tenido que cerrarlo, que se hayan quedado sin trabajo, o que haya una disminución de su sueldo, y eso afecta irremediablemente, que no puedan pagar una colegiatura y tuvieron que dejar de estudiar, o que tuvieron que ponerse a trabajar en otra cosa cuando no estaban preparados para eso. Creo que hay que ser muy empáticos de esa situación, alarmarnos por lo que está ocurriendo y por la falta, la ausencia total de un gobierno, porque no queremos que el gobierno solucione todo, pero tampoco creemos conveniente que el gobierno determine bloquear y sea indiferente a esta situación. Entonces, si el gobierno es indiferente, entonces el pueblo, las y los jóvenes, tenemos que motivarnos a la acción. Y creo que eso es lo más importante en este momento. Bueno, pues amigas y amigos, a mí me encanta el trabajo que hacen todo el equipo de El Hilo, entonces síganlo en sus redes sociales como @elhilomx. Y bueno, yo me encuentro en mis redes sociales como Mike Peñaflor en Facebook, en Instagram, en Twitter, @Miguel Penaflor. También tengo TikTok, quizás no hago tan buenos videos ahí, pero los invito para que me sigan. No sé cómo sea, pero pues... Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales @elhilomx, abriendo conversaciones.